Bienvenidos a un programa más de Misión.net y como cada vez que me encuentro con vosotros, encantada de hacerlo, Beatriz Garrido. Hoy tenemos un tema que espero tenga mucha repercusión. Vamos a grabar, como os digo, al doctor Carballosa, muy conocido por todos, doctor en teología y en historia, y vamos a hablar sobre algo creo que muy interesante, que nos atañe mucho a todos, porque creo que el doctor Carballosa va a estar de acuerdo conmigo en que no tardará mucho en ser una realidad. Vamos a grabar algo sobre el dictador mundial del futuro. Buenos días, doctor Carballosa. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gusto de hablarte. Preparados para un tema importante como este, ¿no? Así es. Bueno, doctor Carballosa, la historia del mundo ha sido marcada por grandes dictadores. No tenemos demasiado lejos al general Franco, quien gobernó por 40 años con mano de hierro en nuestro país, no está ahí muy lejos, pero podríamos hablar de Hitler, de Stalin, y seguro que usted nos puede comentar de muchos más a lo largo de toda la historia, ¿no? Uy, ha habido un montón desde los tiempos de Nabucodonosor, que gobernó 43 años y tenía patria potestad, y si nos fuésemos un poquito más allá, los tiempos de Hammurabi, el rey Amorreo, sí. Todos esos grandes individuos. Bueno, pero en contrapartida, ahora mismo vivimos tiempos en que parece ser que la democracia parece tomar la delantera, ¿no? Que no es un demócrata, es un retrógrado y están muy mal vistos los dictadores. Eso de lo que hablamos de un dictador mundial del futuro le puede sonar mal, incluso imposible, a mucha gente, pero es una profecía bíblica que será una realidad, ¿no es cierto? Es así, Beatriz. Mira, la Biblia habla en Génesis 10:9 de un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue probablemente el primer precursor de un dictador universal. Nimrod fue el fundador del reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, y el de Nínive. Sí. Y hay un dato interesante, dice allí que Nimrod era un gran cazador, dice la Escritura, delante de Dios, pero en realidad quiere decir en contra de Dios. Sí. De manera que esto se remonta a miles de años en que ha habido alguien, digamos, para usar una expresión que todos podamos entender, alguien que haya sido candidato a ser el anticristo. ¿Cuándo cree usted que vendrá este dictador mundial? ¿Tardará mucho esta profecía en cumplirse? Vamos, estamos diciendo un poco lo que nos parece, pero basados en la Biblia. Seguro. Es siempre riesgoso, Beatriz, dar fechas. Muchos han intentado dar fechas y se han equivocado de una manera estrepitosa. Sí. Es más, algunos han dado una fecha para la segunda venida de Cristo a la tierra y por supuesto han fracasado. Alguien dijo en el año 1914, luego añadieron, etcétera. De manera que siempre es riesgoso dar fechas. Lo que sí podemos decir categóricamente es que los tiempos de la historia y la humanidad y la sociedad han ido empeorando, y eso es lo que la Biblia sí profetiza categóricamente, que las cosas irán de mal en peor. Tú hablabas hace un instante de la democracia y todo el mundo quiere democracia, pero mira, lo que más existe ahora mismo en el mundo es dictaduras. Eso es lo que más hay, y lo que menos hay es democracia. Si miramos, por ejemplo, al Oriente Medio, la única democracia que hay en el Oriente Medio ahora mismo es el Estado de Israel. Todos los países que rodean a Israel o son dictaduras o son reyes, monarquías, y a veces eligen a alguien como presidente, pero es un presidente vitalicio que equivale a una dictadura. Eso es lo real en este tema. Pero fíjate, si me permites añadir algo más, lo que tenemos que tener en cuenta es el aspecto teológico y al mismo tiempo el aspecto histórico. La Biblia habla en el capítulo 3 de Génesis
que vendría a este mundo alguien llamado la simiente de la serpiente. Esa es la primera profecía bíblica. Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es el Mesías, que vino, nacido de mujer, como dice la Escritura, y nacido bajo la ley. La simiente de la serpiente es ese ser al que llamamos el dictador del futuro, se le llama el anticristo, se le llama la bestia, se le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. Todos esos nombres los lleva. Hay una cosa que a mí me pone un poco los pelos de punta cada vez que leo un diario, miro el telediario en la televisión. Yo sé que la gente dice, bueno, cuando uno ve toda la barbaridad de terremotos una y otra vez, el tema de género, de machismo y todo esto, todas estas muertes, todas estas historias, uno dice, Dios mío, es que esto se ha multiplicado por no sé qué número, y la contestación normal de la gente es, bueno, es que hoy hay más comunicación y se saben más las cosas. Pero realmente, a mí personalmente, no sé si a usted, me aterroriza cómo está el mundo hoy. ¿No le parece que hay señales de que quizá ya este dictador mundial del futuro pueda estar nacido ya por alguna parte del mundo? Bueno, es posible que esté nacido, solo que ese ser, ese personaje, ese dictador, no se va a manifestar claramente en el mundo hasta que Dios dé la orden. Ya. Dios controla todas las cosas. Entre paréntesis, querida Beatriz, ese es nuestro consuelo, ¿verdad? Claro. Que Dios tiene control absoluto de todo. No se va a disparar un misil con una bomba atómica si Dios no da la orden. Todo lo que ocurre en el mundo está bajo el control de Dios. Y es Dios quien le va a decir a ese personaje: es tu turno, ha llegado tu hora, preséntate, manifiéstate. Como hablábamos antes, ha habido en el mundo candidatos a ser anticristos. Mencionaba a Murabi, mencioné a Nimrod, podíamos haber mencionado a Nerón, el que decapitó a Pablo y mandó a crucificar a Pedro, y así a otros personajes, a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a Franco, a Fidel Castro, a todos esos dictadores que ha habido en el mundo. Pero el anticristo, que será el engendro mismo de Satanás, será la obra maestra de Satanás. Ese personaje no va a saltar, no va a surgir en la palestra de la historia hasta el momento cuando Dios le dé la orden. Y eso lo dice la Biblia, allí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Es Dios quien le dice al que cabalga un caballo blanco, un falso individuo, le dice: preséntate, manifiéstate, ha llegado tu hora, es tu tiempo. Si es que es Dios quien lo controla todo, Beatriz. Y hay una cosa que se ha debatido mucho, más adelante hablaremos de esto, porque ha habido mucha gente muy dogmática en todo esto, y ha llegado, como usted decía, el año no sé qué, el año no sé cuánto, y esto no se cumple, y le dan toda una historia, una parafernalia para quitarnos lo que han dicho antes, ¿no? Pero, ¿de qué parte piensa usted, a ver, un poquito de la luz de la profecía bíblica, porque se habla mucho de Europa, se habla incluso últimamente del tema de los musulmanes, ¿de qué parte usted aprecia un poco de la cual puede salir el dictador del futuro? A la luz de la profecía. Ese personaje, sin duda alguna, va a surgir, va a aparecer de una de las naciones que formó parte del antiguo Imperio Romano. Esto lo dice la Biblia claramente en el libro de Daniel, capítulo 9, lo dice claramente, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. De manera que el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, y entiendo
que se refiere a la destrucción del año 70 de la era cristiana, de ese pueblo va a surgir el anticristo. El pueblo del príncipe que ha de venir destruyó la ciudad y el santuario. Y lo que estamos viendo ahora, Beatriz, es una reestructuración, un renacimiento, por así decir, del antiguo imperio romano. Fíjate que por muchos años los países de Europa, de los que nosotros, los españoles, formamos parte, esos países estaban disgregados, pero en el año 1960 se firmó el Pacto de Roma. Creo que eran como 4 o 5 países o 5 naciones, y de ahí en adelante comenzaron a unirse más naciones hasta el día de hoy, que se forma la Comunidad Europea, la Unión Europea, y de ahí, de esa Unión Europea, va a surgir, Beatriz, ese personaje que la Biblia llama el dictador del futuro o el príncipe que ha de venir, que será un impostor que demagógicamente va a engañar a la humanidad, ofreciéndoles, como decimos, villas y castillos, pero a la postre va a ser el dictador más cruel que la humanidad haya conocido. Ahí quería yo, y ahí tenía yo la próxima pregunta. ¿Cómo será este dictador? Porque normalmente los dictadores tienen una cara por delante y otra por detrás, y seguramente este será muy atractivo, ofrecerá, hombre, Hitler, estoy pensando en Hitler, todo lo que le ofrecía a los alemanes era maravilloso, y era un desgraciado que mató a miles de judíos, ¿no? Así es. ¿Cómo será? ¿Qué nos dice la Biblia? Díganos algo más. Bueno, mira, este individuo va a aparecer como un hombre de paz. Él va a aparecer como que tiene la respuesta a los problemas del mundo. Hace años me leí un artículo muy breve escrito en un periódico por un periodista muy famoso, en el cual menciona que el mundo está esperando a una especie de brujo. Eso es lo que el mundo quiere, un brujo, alguien que le resuelva sus problemas instantáneamente, y eso es lo que el anticristo va a ofrecer, solución a los problemas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales del mundo? Bueno, problema económico, él va a decir, tengo la solución. ¿Qué otro problema? Problema de salud, tengo la solución. ¿Qué otro problema? Problema de educación, tengo la solución. Él va a ofrecerle la solución a todos los problemas de la humanidad, y la humanidad va a comprar ese engaño y lo va a pagar muy caro, porque ese anticristo, que va a ser, fíjate, diferente de todos los demás, porque este va a ser engendro del mismo Satanás, va a estar lleno del poder de Satanás. Dice la Escritura que el dragón, que es Satanás, es una figura de Satanás, le da su poder, su autoridad y su trono. Es más, en un momento dado, este personaje va a recibir una herida mortal, va a morir y va a resucitar otra vez, así como resucitó Cristo. Este individuo va a pretender imitar a Cristo de tal manera que muere y resucita, y cuando resucita la gente va loca detrás de él, pensando que si él pudo resucitar, claro, él puede resolver todos los problemas de enfermedad que la humanidad tenga. Claro. Yéndonos por otro lado, ¿qué papel jugará el pueblo judío en todo esto? Bueno, el pueblo judío va a jugar un papel importante, porque el anticristo viene, cuando él aparezca, su misión principal, fíjate Beatriz, esto lo digo con mucho cuidado, con mucha cautela, pero lo digo con mucho énfasis, su misión principal va a ser aniquilar, borrar, destruir a todo judío que viva en la tierra. Fíjate qué cosa más significativa. Esa va a ser su misión principal. Entonces viene la pregunta, que seguro que tú me la harías. ¿Por qué ese personaje va a tener esa misión decidida, planeada, totalmente dirigida de aniquilar,
borrar del planeta Tierra a todo judío. Claro. Esta es la respuesta. Jesucristo viene por segunda vez a este mundo. Su misión principal de venir a este mundo es cumplir la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, que es la de establecer un reino en este mundo. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Lucas 1, 30 al 33, le dijo, concebirás. Ella concibió, darás a luz un hijo, dio a luz un hijo. Será grande, fue grande. Será llamado Hijo del Altísimo, fue llamado Hijo del Altísimo. Todo eso se cumplió al pie de la letra. Ahora viene la segunda parte. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, la nación de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que el motivo principal de la segunda venida de Cristo a la tierra es reinar sobre la nación de Israel, reinar sobre la casa de Jacob, reinar desde el trono de David. Eso es lo que Jesucristo no ha hecho todavía, pero Él lo va a hacer cuando venga por segunda vez a este mundo. Y para que lo pueda hacer, tiene que haber judío, gente de raza judía en la tierra, para que Él pueda reinar sobre la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob y en el trono de David. Esa es la gran participación del pueblo judío. De manera que el anticristo, su propósito va a ser perseguir a todo judío, a todo israelita que vive en la tierra y aniquilarlo, borrarlo del planeta. Usted me acaba de introducir un tema que yo tenía para más adelante, pero vamos a tomarlo ahora. Decíamos antes que no se puede ser ni muy dogmático ni muy así, pero vamos a ver. Doy por entendido, con respecto a lo que me acaba de decir, que la segunda venida de Cristo es antes de que llegue el dictador mundial del futuro. No, el dictador del futuro viene primero. En todos los cristianos, todavía que queden en ese momento vivos, todavía estarán aquí. Bueno, los que habrá aquí serán personas, yo creo, este es un punto de vista que otros conmigo sostienen también. Creo que la iglesia, los cristianos, van a ser arrebatados primero, van a ser llevados a la presencia de Dios primero. Y luego entonces se va a manifestar el anticristo. El anticristo va a perseguir a judíos y va a perseguir a gentiles que vivan en este mundo y que quieran seguir al Mesías. Y luego, al final de ese periodo, que la Biblia llama la gran tribulación, es cuando Cristo viene a la tierra. Cristo vendrá justo al final de la gran tribulación para poner fin al reinado del anticristo en la tierra. Cristo va a aplastar las huestes del anticristo, el falso profeta, todas esas huestes malignas, el Señor Jesucristo las aplastará con su gloriosa venida. Dice allí en Mateo 24, 29, y después de la tribulación de aquellos días, el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Entonces, con aquellas personas que hayan convivido con los cristianos y no hayan querido aceptar a Jesús antes del arrebatamiento, seguimos su teoría, que sabemos que hay quien no piensa así, ¿qué va a ocurrir con ellos? Imagínese una persona que, bueno, está con usted o conmigo, el Señor viene hoy o mañana, nos arrebata, y hay gente aquí a la que le hemos hablado del Señor, pero que no ha querido creer. Esas personas ¿Qué va a pasar con ellos? Esas personas pasarán por ese periodo que la Biblia llama, Cristo lo llamó la gran tribulación. ¿Y tendrán oportunidad de ser cristianos? Tendrán oportunidad de conocer al Mesías y ser salvos. Dice la Escritura también que ellos podrán, porque habrá 144,000 judíos esparcidos sobre la faz de la tierra, proclamando
el mensaje del reino, el evangelio del reino. El evangelio del reino será un mensaje de urgencia. Arrepentíos porque el reino de los cielos está a punto de ser establecido. Ahora, Beatriz, yo no le aconsejaría a nadie hoy que esperase a ese día. Al contrario, yo le aconsejo a todo el mundo, como lo haces tú, que a esas personas que hoy escuchan el evangelio, que acepten ese evangelio, que escuchan hablar del perdón que Dios ofrece y de la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo, que hoy, ahora mismo, abran su vida, abran su corazón y pongan su fe en Jesucristo, y que no esperen al día de mañana, porque honestamente nadie sabe cuándo será su último día en la tierra. Fíjate, Beatriz, la noticia esta semana de ese accidente fatal en que muere el presidente de un país y su esposa y varios miembros del gobierno. Esas personas, cuando salieron de Polonia, no se imaginaron ni por un instante que ese iba a ser el último día de su vida. Todos nosotros salimos de nuestra casa, nos despedimos de nuestros familiares y no sabemos si vamos a regresar a casa. Cualquier cosa nos puede ocurrir, pero la persona que ponga su fe en Cristo puede tener la seguridad de que si llega a ser este su último día aquí en la tierra, va a estar en el cielo con el Señor en la gloria por toda la eternidad. Ahora, doctor Carballosa, llevamos todo el tiempo hablando de profecías. Profecías, la Biblia dice, el tema de Daniel y todo lo que usted me acaba de hablar. Puede que mucha gente dude de todo esto, porque hay mucha profecía falsa por ahí andando, pero la Biblia está llena de profecías cumplidas. Así es. Incluso en nuestros tiempos o no hace mucho antes, ¿no, doctor Carballosa? Por ejemplo. Bueno, la Biblia nos habla para dar una idea, creo que es la más clara y la más sencilla, que el Mesías vendría a este mundo y nacería de una virgen. Lo dice Isaías 7:14. Eso se cumple en Mateo capítulo 1. Dice Mateo, y esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Miqueas dice que el Mesías iba a nacer en la aldea de Belén de Judea, y nació. Fíjate que dice concretamente Belén de Judea, porque en la tierra de Israel hay varios pueblos, varias aldeas que se llaman Belén, pero solo hay una que es Belén de Judea. La Biblia habla de que Cristo iba a morir de una manera ignominiosa en el capítulo 53 de Isaías y en el capítulo 9, versículos 25 y 26 de Daniel, y efectivamente él murió de esa manera, fue vilmente entregado. Dice la Escritura que él iba a ser abandonado en la cruz, y en la cruz él lo expresó. Salmo 22 se cumple cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. El mismo Jesucristo 4 veces profetizó que iba a ser arrestado, iba a ser entregado en manos inicuas y que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar de los muertos. La Biblia también profetiza que la nación de Israel iba a ser esparcida por toda la faz de la tierra, y estuvo en Egipto 400 años, 70 años en Babilonia, y desde el año 70 de la era cristiana para acá, la nación de Israel ha sido esparcida por toda la faz de la tierra. La Biblia también profetiza la destrucción de Tiro y Sidón, y eso se ha cumplido. Y así, muchísimas profecías bíblicas se han cumplido, todas ellas al pie de la letra. Ninguna de ellas de manera figurada o metafórica, sino todas literalmente. Vivimos en un mundo mayoritariamente antisemítico, doctor Carballosa, siguiendo un poquito con el tema de Israel. Y es curioso esto porque los dos sabemos que, nos lo decía usted un poquito antes, introducía, Israel en todo este tema va a ser el ombligo del mundo, ¿no? Así es. ¿Y por qué es que el mundo es antisemita?
Pregunto yo. Esa es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. El mundo odia a Israel porque Satanás odia a Israel. Y Satanás odia a Israel porque esa nación ha dado al mundo al Mesías, al Salvador. El Mesías, el Salvador, es el enemigo número 1 de Satanás y el enemigo número 1 del anticristo. Y no hay otra respuesta. Lo repito, el mundo odia a Israel porque Satanás odia a Israel. Y Satanás odia a Israel porque Israel ha dado al mundo el Mesías. El Mesías no surge de ninguna otra nación, de ningún otro pueblo. Y lo dijo Jesucristo, se lo dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, la salvación viene de los judíos. Y esa es la razón de por qué el mundo en que vivimos es antisemita. ¿Qué más figuras, siguiendo un poquito con el tema este del dictador del futuro, qué más figuras aparecen al lado de este hombre? Porque hay varias que señala la Biblia, ¿no? Sí, bueno, la Biblia habla de un falso profeta. El falso profeta será el cabeza de las religiones que han de existir en el mundo. Hay muchas religiones en el mundo. Bueno, en el tiempo futuro esas religiones se van a unir y van a formar una especie de ecumenismo de la peor clase. No el ecumenismo de lo que nosotros hablábamos de los cristianos que se reúnen para una campaña evangelística, no. Esta va a ser la unión de religiones que son en un sentido totalmente opuestas. Por ejemplo, la religión hindú, que es panteísta, la religión budista, la religión musulmana, y así, esas religiones en los postreros tiempos se van a unir. Y el cabeza de esa unidad de esas religiones se le llama el falso profeta. Y el falso profeta va a ser una especie de portavoz, de director de relaciones públicas del anticristo. Eso lo profetiza la Biblia también. Háblenme del número 666. Bueno, eso aparece allí en el libro del Apocalipsis. Se habla en el capítulo 13 del Apocalipsis. Evidentemente, bueno, a ver cómo te explico esto. Antiguamente no había números, ni los hebreos tenían números, ni los romanos tenían números, ni los griegos tenían números. Eran letras. Los números que nosotros usamos hoy es lo que llamamos números arábigos. Eso lo aprendimos en la escuela. Entonces, los judíos, para poder formar una serie de números, tienen que usar letras. Por ejemplo, alfa, y lo mismo con los griegos. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y beta es la segunda letra. Bueno, el 12 sería unir alfa y beta, y lo mismo ocurre con el hebreo. La Aleph y la Beis sería el 1 y el 2, y así los números se usan con letras. Ahora, con esas letras también se establecen nombres de personas. Cuando leemos en la literatura nombres de personas, por lo general son asignaciones de letras que equivalen a números. Ese personaje, ese dictador del futuro, va a utilizar una insignia, va a utilizar un tatuaje. Hoy se ve muchas personas por ahí con tatuajes y nos llama la atención. De manera que será una insignia, un tatuaje o un número que equivale a su número. Hasta el día de hoy se han hecho muchas especulaciones, pero honestamente ninguna de ellas acierta, porque todo es conjeturas. Cuando ese individuo aparezca en el futuro, tendrá un nombre, y su nombre, las letras que constituyen su nombre, serán equivalentes al número 666,
que Él obligará a sus seguidores a llevar en sus frentes y en sus manos derechas. El que no lo lleve va a recibir la orden de desaparecer, de muerte. Se le va a aplicar la pena de muerte a aquel que no lleve la insignia del anticristo, ese número 666. Bueno, estamos hablando de cosas terribles, ¿no? No nos quisiéramos ver en ese grupo de personas que no han creído en el Señor antes de que Él arrebata su iglesia. Hemos dicho antes que se ha dogmatizado muchísimo, se ha especulado demasiado, pero ¿cuáles son las señales verdaderas de que, yo creo, no sé si usted estará conmigo, de que estamos prontos a los tiempos del fin? Bueno, yo creo que una de las señales es el deterioro, Beatriz, que vemos en la sociedad humana. Mira, en la estatua del capítulo 2 de Daniel comienza con una cabeza de oro, luego el tórax de plata y los brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro. Fíjate que hay un deterioro de oro a barro. El oro es más maleable, más flexible. El barro es más rígido. El barro cuando se seca se rompe si uno intenta doblarlo. Bueno, va a haber un deterioro en la sociedad humana. Va a haber un deterioro moral. Va a haber un deterioro espiritual. Va a haber una hecatombe económica en el mundo. Y fíjate que ahora con este problema de Grecia nos hemos puesto a temblar un poco, y con este asunto que todo el mundo llama la crisis. Crisis es una palabrita muy interesante. Fíjate, en el griego la palabra crisis significa juicio. Es raro que estemos hablando de crisis. Todo el mundo tiene la palabra crisis en sus labios y no se da cuenta que esa palabra significa juicio. De manera que habrá un deterioro moral, un deterioro espiritual, un deterioro emocional, un deterioro económico y también un deterioro religioso. Beatriz, ahora mismo el movimiento que está cundiendo en el mundo, se está extendiendo, se llama el postmodernismo. Y el postmodernismo, su premisa principal es: hay que amordazar a Dios, que Dios no hable, que la Biblia no hable, y esos son las señales de estos días terribles que se aproximan para toda la humanidad. Y dice Pablo en su epístola allí a Timoteo, que es la última epístola que Pablo escribe, dice que en los postreros tiempos vendrán cosas peligrosas sobre la humanidad. Y Pablo nos dice algunas cosas terribles que han de ocurrir. Dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Fíjate, amadores de sí mismos. Y luego dice, amadores de los deleites más que de Dios, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjate, crueldad. Una de las cosas grandes que se ve en el mundo hoy es la crueldad. La gente es cruel a otros. Ven a alguien en la calle que está necesitado, no extienden la mano. Ven a alguien que ha sido herido, golpeado, nadie se atreve a acercársele para darle ayuda. Vivimos en ese tipo de situación, Beatriz, y esas son las señales de que nos acercamos a los días finales de la historia de la humanidad, tal como nosotros la conocemos hoy. Si me permite decir esto, hablo del final de la historia de la humanidad, tal como la conocemos ahora, que es de violencia, de muerte, de luto, de llanto, de eso. Viene una etapa nueva, viene una era nueva en el mundo, que es la que Jesucristo va a establecer cuando reine aquí
en esta tierra. Porque dice la Biblia también que Satanás será desatado por un tiempo. ¿Cómo Sí. será esto y cuándo será? Bueno, primero Satanás va a ser atado. Eso es, cuando Satanás sea atado, lo será por 1000 años. Eso de ser atado, Beatriz, fíjate, en la Biblia se utilizan figuras. Nosotros entendemos lo que es atar una cosa y desatar una cosa. Pero la Biblia utiliza esa expresión para que nosotros podamos entender de qué se trata. Satanás va a ser atado en el sentido de que va a ser neutralizado, que no va a tener influencia alguna en la tierra. Sus demonios no van a tener influencia y va a hacerlo por 1000 años. Durante esos 1000 años, Cristo va a estar reinando en esta tierra con paz, con justicia, con santidad, y la gloria de Jehová, de Dios, va a ser vista en toda la faz de la tierra. Al agotarse esos 1000 años, al transcurrir esos 1000 años, dice la Escritura en Apocalipsis 20, que Satanás va a ser suelto por un poquito de tiempo. Ese poquito de tiempo es porque habrá personas en la tierra que habrán nacido durante esos 1000 años del reinado, que todavía no han sido regenerados, por así decir, no han cambiado, por así decir, de manera que Satanás es suelto para que esas personas se manifieste y esas personas sean sacadas de la vida y de la comunión con los redimidos de Dios, y esas personas serán condenadas por toda la eternidad. Dice la Escritura que serán echadas en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Allí va a estar Satanás, allí va a estar el anticristo, allí va a estar el falso profeta, allí van a estar todos los demonios malvados y malignos y todos los seres humanos que de manera contumaz y malévola y persistente han sido seguidores de Satanás. Nos ha hablado usted hace un ratito que pareciera que hemos cogido el periódico de esta mañana y nos lo pusiéramos a leer, ¿no? Mucha gente que quizá esté escuchando diga, mira, que deje este hombre de venir con estas patrañas, Dios no existe, cuando se muere se acaba todo, déjame vivir el día a día. ¿Qué les diría usted? Bueno, en primer lugar, que a esas personas que sepan que hay un Dios. Alguien podría decir, bueno, no hay Dios. Y yo le digo a esa persona, ¿y qué si hay Dios? Claro. Que reflexione, que medite. Y para saber, para conocer que hay un Dios, solo hay que en cualquier tarde, cualquier noche, alzar los ojos y mirar al cielo y ver esas preciosas estrellas, esos preciosos astros, y saber que esos no pudieron colocarse solitos allí. Eso no es producto de un Big Bang, de una gran explosión. Eso alguien los puso allí, y para poder ponerlos ahí tuvo que haberlos creado. Cuando uno va al Museo del Prado o al Palacio del Oriente y ve las grandes obras de arte de Velázquez, de Tintoretto, de El Greco, de todos los grandes pintores de la historia, uno sabe, después de que admira el cuadro, que hubo un artista, que hubo un pintor que los colocó allí. Bueno, así también ocurre, querida Beatriz, con el universo. Hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Él nos da el sol para que alumbre a buenos y malos. Él manda la lluvia para que fertilice los campos de buenos y malos, porque Él es un Dios misericordioso. Y ese Dios vino a este mundo y mostró su amor en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, llevó la carga del pecado de la humanidad, resucitó de los muertos y vive. Y ese Dios ofrece perdón de pecados, salvación y vida eterna a todo aquel que pone su fe en Él. No se trata de religión, se trata de una relación personal con el único Dios vivo y verdadero.
y ese Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo, de manera que a todo aquel que nos esté escuchando ahora mismo, le invito a que ponga su fe y su confianza en la persona de Jesucristo, el único Salvador de la humanidad. Doctor Carballosa, hemos terminado esta entrevista. Le doy muchísimas gracias. Es para mí un placer inmenso entrevistarle. Me encanta cómo usted cita las escrituras de memoria, me deja asombrada. Y de verdad, ha sido un placer, se lo agradecemos muchísimo y seguro que prontito podemos volver a entrevistarle. Beatriz, cuando Muchas quieras. Gracias. Aquí estoy para serviros. Para ti, Beatriz, un fuerte abrazo y gracias. Otro para usted. Que gracias Dios te bendiga. A usted, doctor Carballosa. Chao, hermana. Adiós. Chao. Y a todos vosotros, pues gracias por estar ahí hasta el final. Esperemos que todo sea de vuestro agrado y bueno, esperamos vuestras respuestas. Así que Dios os bendiga y que estéis preparados, que escuchéis lo que nos ha dicho el doctor Carballosa, porque en cualquier momento Cristo puede venir, puede llegar el dictador del futuro y puede venir todas estas cosas terribles de las que hemos estado hablando. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo, Beatriz Garrido.